sello de calidad ante todo. Ese fue lo que dijimos con Shirox, ¿no? Que si no escuchan al inicio del podcast, no cuenta. No acepta imitaciones. Ay, ay, ay. Pero sí, carnal. ¿Qué te iba a decir, güey? ¿Sí viste el video de Carlos Muñoz? ¿El del mesero? Sí. Nomás vi ese fragmento. Sí, pues, es que lo que se viralizó nada más fue ese pedacito de fragmento, güey. Sí, Pero sí, sí, qué risa, güey. me acordé de los Simpsons. No puedes pasar 5 minutos y humillarte solo. Sí, güey, sí. De que nos pantalones. Y luego salió la versión del... ¿Cosa? Salió la versión oficial del mesero, güey. ¿Ah, ching, en serio? Sí, que subió un video así que a huevo tomé el curso gratis. Y mejor que gratis, le pagaron por estar en Te ese pagaron curso, por güey. estar ahí. Eso sí es mentalidad de tiburón, no, no, no mamás. ¿Cómo que pagar 50,000 baros por estar ahí? No, a él le pagaron. Ese sí es el patrón. Allá es cuando Muñoz debe decir, bueno, perdí contra el mejor. Sí, sí. Ahí sí su hijo le va a decir, te bailaron sabroso, papá. Ay, pero bueno. Ahora ya iniciamos, ahora sí, creo. Yeah. Bienvenidos a su bonito podcast dominguero, un pedacito de domingo los jueves, un pedacito de jueves los domingos, a un capítulo más de Realidades Fragmentadas. Aquí con nosotros nuevamente el filósofo de cabecera, el gran Calipso. Alú. Excelente. Ay. Bueno, este tema ya lo quería hacer desde hace tiempo, por así decirlo. Dato curioso que de este personaje en particular ya hablamos una vez, pero está curioso el asunto porque Kevin Ajá, se olvidó de cambiarle el nombre a la transmisión cuando estábamos en su canal. ajá. Subimos el episodio de Asesinos en Serie, que era como que un popurrí rápido de asesinos. Y se grabó el episodio. Al otro día él se puso a transmitir, pero no cambió no cambió los nombres. Descargó un gameplay de él jugando LOL. Y el episodio se perdió en la plataforma, güey. Cada 6 días, digo, a los 6 días se borra completamente. Chale. Y es como que se podría decir que ese es el primer episodio canon del podcast, güey. Chale. Porque los primeros, creo que empezamos a subir desde el episodio 7 si mal no me acuerdo. Desde ahí empieza el canon del canal. Es que estoy pensando que ya tenemos material perdido, o sea, ya, eso nos hace más oficial, ¿no? No, tenemos el primer material perdido es el episodio piloto, que ese sí nadie lo vio. No es porque lo hayamos grabado en secreto, sino porque nadie se metió, literalmente. Chale. Pero sí, ese sí lo tengo aquí en respaldo. Es material perdido y nunca va a salir al aire. Luego están los primeros 3 episodios, que se puede decir que eran una especie de experimentación rara. Y después ya empezamos con los episodios, por así decirlo, canon. Y Ajá, pues ahorita ya estamos en tercera temporada. órale. Eh, bueno, pero ya me desvié del tema por andarles platicando de la historia del podcast. Así vamos a hacer el meme Todo de el cosas. lore que hay aquí. Sí, todo el lore que hay. El lore también es que ahorita Kevin fue abducido, fue secuestrado por entidades biológicas extraterrestres, güey. Aquí en edición voy a poner un Chale. video de un chavo que está siendo abducido. Ay, por eso se paró el podcast mucho tiempo. Pero bueno, ya, antes de que me vuelva a desviar más, güey. Este episodio, bueno, este personaje, no puedo decir que lo El llevo muy Enrique dentro del Rica. corazón, güey. Ajá. Porque es un hijo de la chingada.
en toda la regla. Hola, Pero es el primer asesino en serie que yo conocí. Y les ¿era tu cuento, vecino? ¿eh? ¿Era tu vecino? No, 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 tampoco. Ah, No, pero es como se llama. Es el primer asesino en serie que conocí la historia más o menos. Y me decepcioné cuando leí la historia completa, completamente. Y ahorita les voy a decir por qué. Pero yo lo conocí porque estaba viendo. ¿Te acuerdas de Galavisión, güey? Canal 9. ajá, Bueno, yo ahí vi su película, güey. qué pedo. Se llama El verano de Samo, el verano de algo así. Y yo me acuerdo que, pues ya sabes, la clásica de que era un sábado. Hasta eso me acuerdo bien, cabrón, güey. Era un sábado y estaba la clásica, como teníamos cosa. No sé si te encantaba esa parte del Dish o del Sky o del BTV. Que tenías chingo de canales, güey. Ajá, Y ninguno había nada que ver. nada, nunca me pasó. Siempre encontraba algo interesante. Bueno, por lo general, pero había días en que de plano no había nada interesante que ver en 500. Bueno, es que también la paradoja de la Aunque elección, ¿no? entre paréntesis, me encanta ver muchas películas así todas pedorras, güey, ¿verdad? Con efectos chafísimas. Me Ah, encantan. ujú. Te ibas a los canales de cine y mínimo que agarrabas uno ya iniciado o a la mitad, te quedabas, güey. O sea, Oh, también me encantaba eso. nada, qué pedo, güey. Bueno, pero yo me acuerdo Me que acuerdo que una vez piñata asesinada, güey. Estaba bien pendejo. bueno, yo me acuerdo que estaba cambiando de canales y el canal 9 Galavisión, sí, pues, sigue estando en vivo o todavía ya no. No sé, yo no he visto tele como en 3 años, güey. Puta. Sin exagerar. Bueno, pero el chiste es que ahí siempre pasaban películas los sábados y creo que todos los días pasaban películas mexicanas, güey. Y por lo general Ya. siempre estaban poniendo películas. Ahí fue donde vi, creo que Sangre por Sangre, güey, la primera vez también. Bueno, pero el chiste es que yo agarré la película y Ajá. estaba buena porque era Nueva York en los 70, güey, 70. Te estaban poniendo imágenes de Nueva York en los 70. Yo pensé que era una película y la película se enfoca en un barrio latino, por así decirlo. Y te ponen la Ajá. vida de un barrio latino, bueno, la figura idealizada de un barrio latino en los 70 en Nueva York. Sí, porque Ay, sin el Ku Klux sí, Klan, todas sí, yo esas me madres, güey. imagino, güey. Pero Camisas blancas, sin tirantes. ajá, sí, 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 pero te ponen todos ahí echando Ah, y- cheve, bailando y todo ajá. el desmadre. Yo pensé que era una película así tipo, como, ¿cómo se llama esa película? Sangre por sangre. Más o menos por ahí ese tipo de películas que son solamente es como que muy cine europeo, que son episódicas, que solamente te muestran un pedazo de la vida de las personas y ya. Ah, ya. Y nada, de repente empieza un güey a narrar saludos desde la ciudad de Nueva York y mata a un güey, y mata a dos personas a balazos y luego es el apagón de Nueva York. Es como que a la verga. No la terminé de ver y no la he terminado de ver porque simplemente, no me acuerdo qué pasó, que simplemente dejé de verla y me quedé así como que, ay, no mames. Y se me quedó grabado el nombre y cuando tuve por primera vez acceso a internet fue lo primero que busqué. Bueno, de las primeras cosas que me acordé que busqué, porque también a veces me encantaba nada estar ahí, haciéndome baboso, jugando en juegosgratis.com. Ah, chale, yo era de esos pendejos, niños pendejos, Ajá. que cuando descubrieron internet buscaron cosas que no existían, como ¿Cómo? las otras 6 películas de Final Fantasy VII. Ah. Sí, suele pasar, suele pasar. Yo qué verga si iba a saber que era un juego. Pero bueno. eh, bueno, y ahora sí ya iniciamos ya con todo este preámbulo. Primero de Ajá. junio de 1953, Brooklyn, Estados Unidos, nace Richard David Falco. Tengo un problema porque yo digo David, pero en inglés es David. David Harkham. Y es como que David, y es como que cuando digo David me acuerdo de un conocido que le decían el David, pero se llamaba David. Pero le decían como que entre burla el David. Por si de Sí, repente güey, no, si de repente suelto un el David, o sea, me oye, entiende. yo, Nace Richard David Falco, pero tanto su padre como su madre decidieron darlo en adopción, pues se separaron unos meses después. bien, pues empezamos mal. Empezamos mal, sí, sí, sí. Ajá. Nathan y Perla Berkowitz, una pareja de clase media, decidió adoptar al pequeño David, bautizándolo ahora como, ay, perdón, me perdí, como David Richard Berkowitz.
¿Eh? Bueno, Le, bastante normal. le cambiaron el orden y le pusieron el Berkowitz. A los 7 años de edad se enteraría que fue adoptado, lo que despertó en él una necesidad de atención insana. Ah, no hay que justificar, pero tampoco es como que... Es la explicación es del... una explicación, sí. No se justifica, lo explica, que es diferente, sí. Desde pequeño, David fue un niño sumamente problemático, mentiroso y tímido. Sin embargo, esa timidez, acompañada de fuertes depresiones, se alternaba con arrebatos de violencia y odio hacia los demás. O sea, desde niño era una joyita. Bueno, se explica un poquito. Se explica un poquito. En 1967, Berkowitz, la madre adoptiva del David, fallecería Ujú. de cáncer cuando este solo tenía 14 años. Fue algo que lo dejó completamente destrozado. Al mismo tiempo, comienza a sentir un profundo odio por las chicas que lo rechazaban. La realidad Mm, era que no resultaba atractivo en ningún aspecto. chale. Era desalineado, monótono, frío y nada interesante. Pero él siempre las culpaba a ellas por no tomarlo en cuenta. Al poco tiempo empieza a envidiar a las parejas que ven los parques y las espía mientras se besan. Algo que tenía muy cabrón este güey es que era boyerista, por así decirlo, en algún modo. Me recuerda a esos acechadores, ¿no? De las películas. Sí. Básicamente el típico, por así decirlo, el estereotipo lo estaba cumpliendo al 100%. Hasta seguro tiene una lista. Check, espiar gente. De hecho, a pesar de ser un chico tímido en la escuela, en algunas ocasiones se mostró como un muchacho agresivo y encaró a otros compañeros. Era alto y fornido, y si bien tenía fama de ser algo retraído, con algunas personas podía mostrarse bastante intimidante. O sea, era de cuidado, por así decirlo. Algo. Con la misma que lo veías mascando verga ahí en la biblioteca, con la misma que te podía romper tu madre. Vaya, vaya. Las calificaciones de David eran pésimas, aunque algunos profesores pensaban que podía estar padeciendo de depresión después de la muerte de su madre adoptiva. Pero en Ajá. realidad, David no se sentía motivado por absolutamente nada, a pesar de que era relativamente inteligente. Pues yo creo que fue por eso, fue inteligente. Eh, No la sé, a rela- veces la inteligencia es una maldición. eh, ahorita que te termine de decir tu historia, me dices. Está bien. La relación con sus compañeras de clase era prácticamente nula, pues se quedaba callado cuando estaba frente a ellas. Las odiaba en silencio como si ellas fuesen culpables de su propia ineptitud. Ay, Vaya, suena algo, pero no se puede decir en Twitch. sí. Eh, a lo mejor si nos vamos a bulla, güey, porque años más tarde, en 1971, su padre adoptivo, Nathan, se vuelve a casar. David no se llevaba bien con su nueva madrastra, así que decide enlistarse en el ejército. Pasó un año en... Oh, sí. Pasó un año en Corea, en donde tendría su primera relación sexual con una prostituta, pero para su mala suerte se contagió de una enfermedad venérea. O sea, aparte, este güey estaba saladísimo, güey. me motivo porque los perros tienen concierto. El sello de calidad, recuerdo. Tras su vuelta a los Estados Unidos, la relación con su padrastro empeoró bastante. Tenía constantes discusiones y David decidió arrendar un departamento en el Bronx. Poco tiempo después, quizás motivado por la solitaria vida que estaba llevando, decidió buscar a sus verdaderos padres. Y no le fue tan difícil. Por medio de una guía telefónica logró dar con su madre y con una hermanastra. Chale, qué poco emocionante. Ya sé, güey. Su hermanastra y comenzó a visitarlas con regularidad en vista de que siempre era bienvenido. Durante este periodo, David se mostró feliz.
De cierto modo sentía que había recuperado a su verdadera familia. Y aquí, si aquí se acabara la historia, sería una historia motivacional muy bonita, güey. Los sueños se cumplen, bla, bla, bla. El pobre es pobre porque quiere. Ah, bueno, pero por eso esta historia está por acá. A pesar de esta nueva vida, David estaba lejos de sentirse satisfecho. El resentimiento que sentía hacia las mujeres seguía carcomiéndole las entrañas. Durante la Nochebuena de 1975, Berkowitz condujo su automóvil hasta un sector oscuro de la ciudad y vio una solitaria mujer que salió de un supermercado pasadas las 19 horas. De casualidad no era un taxi. Ay, O sea, apenas eran las 7, güey. Era temprano. Sí, yo- obviamente este güey está mal. Era muy temprano para andar atacando gente. No es que haya horarios para atacar a gente, pero es como que. Bueno, ¿Qué les pasa? acá en Tamaulipas es como que no hay horarios. Da igual si sales a las 3 de la mañana o a la 1 de la tarde. El riesgo es el mismo. De hecho, el Simón, riesgo es más cabrón en el día, ¿no? Porque sí te pueden en ver. la mañana. En Y la entre más noche, en la noche te tiras al piso y eres una bolsa de basura, güey. O te escondes en la oscuridad, güey. En el día, no, hombre, güey. cavas en la tierra, güey, como en Minecraft. Empiezas a picar, güey. Nada más Como, deja la nariz de fuera, güey. como en Fortnite, ¿no? Empiezas a poner, construir paredes y te subes un techo. Ta, 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 ta. Bueno, se acercó sigilosamente y le clavó un cuchillo en la espalda, para luego salir corriendo, pero ahí no cabría esa noche. Pocas horas después comenzó a seguir a una menor de 15 años, a la cual apuñaló en el pulmón, la cabeza y el pecho, dejándola tendida en la acera antes de volver a huir. La chica logró incorporarse y pedir ayuda. Por suerte, ninguna de las dos víctimas fueron heridas de gravedad y lograron recuperarse. Vaya. Lo malo es que ninguna presentó una denuncia. Está mal. Entonces, casual. Ajá. Pero aquellos serían los primeros indicios de la sed homicida que estaba enloqueciendo a Berkowitz. Ciertamente la experiencia de atacar a dos mujeres en una noche había conseguido excitar a David. Sin embargo, el arma escogida no le resultó práctica ni letal. Así que por solo $130 Qué ganga. consiguió un revólver calibre 44. Estados América. Unidos. Un arma un tanto inusual, pero bastante terrible, pero terriblemente mortífera. Con ella comenzaría una nueva etapa como un asesino en serie. Eh, en cierta ocasión, Berkowitz conoce un par de sujetos que decían estar interesados en las ciencias ocultas, algo que siempre le había interesado. Los hombres lo invitaron a una reunión en la cual se presentaría un grupo sectario autodenominado los 22 discípulos del infierno. Para que apunten, porque ahorita sale a la palestra de nuevo. Por primera vez en su vida, David se sentía aceptado. Prácticamente al mismo tiempo comenzó a mostrarse cada vez más retraído con su familia y empieza a escribir crípticos mensajes en la pared de su departamento. Yo Al- tengo una duda. ¿Eh? Tengo una duda, güey. A ver. Si eran 22 y llega otro, ¿eran 23 entonces? ¿O cambiaban el nombre? No, es que 22 son los líderes, güey. Ah, ok. Y ya, es como si... Es como el equipo de fútbol que se llamaba los 11 hermanos. Ah, O sea, era 11 porque jugaban 11, güey. sí, porque si hubiera sido la otra, la lógica, si hubiera estado complicado, ¿no? Mantenerla. Puta madre, hay que cambiar los uniformes, algo así. Los estampados, güey. Ajá, de chinga, ay. ¿Dónde me quedé? Aunque había conseguido un trabajo como cartero, su vida sí seguía siendo algo patética, por no decir bastante. Mucho.
A principios de 1976, las visitas a la casa de su madre se volvieron menos frecuentes. Su hermana comenzó a preocuparse, pues David hablaba de constantes dolores de cabeza y le recomendó visitar a un médico, pero no le hizo caso. La noche del 29 de julio de 1976, cuando Berkowitz contaba con solo 23 años, salió a la calle con su nuevo revólver calibre 44, que por solo $130 consiguió, cargado y listo para matar. Donna y Ay, sí. Lauria, de 18 años, y Jody Valente, de 19, se encontraban charlando. Esto es como Tarantino, güey. Ya tienes la escena de él saliendo de su casa con su revólver y ahorita estás ahí, están charlando dentro del vehículo de esta ¿No te última. recuerdas? ¿Eh? ¿Te parece más a cierta película de Scorsese? Bueno, ándale. Bueno, no tanto. Pero véanlo cinematográficamente. Ya ustedes le ponen el director que quieran. Nada más Nolan no, porque va a ser como de que es que estaba dormido. Cayó en un Ponlo agujero de a cámara gusano. lenta. El Ave María. Se empezó a rebobinar para... Bueno, estaban charlando dentro del vehículo de esta última frente a la casa de Donna. A eso de la 1 de la madrugada. Cuando Donna abrió la puerta del automóvil para irse a su casa, ambas notaron que un joven las observaba a unos pocos metros, con una bolsa marrón en la mano. Y es como que, sabes que va a acabar mal cuando ves eso, ¿no? De pronto, el sujeto sacó un revólver y comenzó a disparar. Las dos muchachas cayeron gravemente heridas, mientras el padre de Donna, que se encontraba dentro de la casa, al oír los disparos, salió a socorrerlas, pero el atacante ya se había esfumado. Jody Valente recibió una bala en la cadera y logró sobrevivir. Sin embargo, Donna fue herida en el cuello y se desangró camino al hospital, muriendo en los brazos de su padre. El terrible Ya. incidente llamó la atención de la policía y varias patrullas se presentaron en el Bronx. El Bronx, por aquel entonces, creo que todavía ahorita, era un barrio de mafiosos italoamericanos y pensó que se podía tratarse de un ajuste de cuentas. También se barajó la posibilidad de que un ex novio de Donna hubiese sido el autor de los disparos. Aquellas primeras hipótesis quedaron descartadas de inmediato. Jody Valente se encontraba en estado de shock, pero logró describir muy bien al hombre que las había atacado. Era un sujeto de no más de 30 años, robusto, sin barba y de pelo rizado. Se identificó el arma homicida como un Bulldog calibre 44, un revólver muy poco común que se caracterizaba por contar con un tambor de 5 cartuchos y poseer una precisión a corta distancia bastante cosa. Una precisión precaria, pero muy letal a corta distancia. No sé si me entendieron. ¿No estaba tan chido? ¿Eh? Sí, pero ese se hizo más que nada para los aviones. Ah, Porque era un calibre 44, era una bala bastante gruesa, pero solamente tenía 5 disparos y era más que nada para corta distancia. Y más que nada para romper los vidrios de los aviones. ok. No sé por qué alguien necesitaría destruir el vidrio de un avión, pero pues, ya Estados Unidos. ¿Qué no? ¿Puede con un martillo? Bueno, ¿quién soy yo para que... Sí, sí. Eh, Principalmente por el retroceso. O sea, es una pistola muy chiquitita, pero de un calibre bien cabrón. Y es como que Es que sí. me acordé de Mr. Bean, güey. Cuando... Ese capítulo, güey, donde sacaba una fusca y le disparaba a un foco, Al güey. foco, sí, güey. Bueno, Una pero ahí está pistola usando para una cosas... 22, güey. No. Es que imagínate, güey, tiene diferentes pistolas para hacer una cosa, güey, específica. Es lo que hacen en América, güey. De hecho, hay una pistola que lo explica. De hecho, es lo que te iba a decir. Los meses pasaron y el caso de Donna Lauria se fue enfriando. No había pistas ni nada que explicara aquel ataque. Algunos agentes de policía comenzaron a sospechar que algún inepto sicario de la mafia
había confundido su objetivo asesinando a una chica inocente. Pero por su parte, David Berkowitz se sentía excitado. Había matado a una chica y se encontraba fuera de toda sospecha. Sin embargo, procuró ser cuidadoso y esperar un tiempo antes de volver a actuar, que en criminología, en perfilación criminal, se conoce como los periodos de enfriamiento. Vaya, vaya. El 23 de octubre, Rosemary Keenan, de 18 años, y su novio Carl Denaro, de 20 años, se encontraban en alguna zona de Queens, un lugar bastante alejado del Bronx, en donde se había cometido el primer ataque. Rosemary conducía el vehículo mientras Denaro iba en el asiento del copiloto, pocos minutos después de verse detenido en un lugar solitario. Denaro recibió un disparo en la parte posterior del cráneo, a muy poca distancia. El tirador se había acercado por detrás y los había sorprendido mientras charlaban, descargando 5 disparos, de los cuales solo uno dio en la cabeza del muchacho. Chale. Por Es que trato suerte, de imaginar. Ajá. por suerte, la única bala que dio en Denaro solo consiguió dañar la superficie ósea y no le perforó el cerebro. Aún así, había estado a centímetros de la muerte. O sea, literalmente el balazo le voló la tapa de los sesos. Jala, Pero no le, cosa, no lo mató. no lo mató. Creo que quedó ciego, parcialmente ciego. Creo que era fue ahorita. Bueno, lo cierto era que Berkowitz había confundido a Denaro con una mujer. Porque este llevaba el cabello largo en el Una momento. metalera, no. Sí, güey. Este llevaba el cabello largo en el momento de la balacera y en ningún momento vio de frente a su atacante. El asesino se había propuesto eliminar exclusivamente a mujeres jóvenes, y de no ser por esta confusión y el hecho de que erró los otros 4 tiros, la víctima habría sido sin lugar a dudas Rosemary. Y es algo que cuando vi el episodio de Discovery Investigation o algo así de este güey, Ajá. era de que cuando armaron todo el caso ya que tenían la mayor parte de las evidencias, le seguía sacando de pedo porque atacó a este güey y a ella no. Y es como que cuando los vieron que en el momento de la balacera él tenía el cabello largo y ella tenía el cabello corto. Él estaba en el asiento del copiloto y ella estaba conduciendo, güey, o en el asiento del piloto. Así que dijo matemáticas simples, o sea. Tras las investigaciones, Voy a decir algo basado, pero no, mejor no. tras las investigaciones, no se pudo corroborar el móvil del ataque, y a pesar de que encontraron los casquillos de bala calibre 44, los agentes jamás sospecharon que se pudiese tratar del mismo sujeto que actuó unos meses antes. Un mes más tarde, el 27 de noviembre, un nuevo tiroteo se registró en la zona de Queens. Esta vez las víctimas eran 2 chicas de 18 y 16 años de edad, Joan Lomino y su amiga Donna De Masi. Fueron baleadas por un sujeto que les preguntaba por una dirección. Ambas lograron sobrevivir, pero Joan quedaría parapléjica tras recibir un disparo en la columna. Tras encontrar, Chale. sí, ya se ve. Tras encontrar los mismos casquillos de bala del calibre 44, la policía empezó a barajar la posibilidad de que se tratara del mismo sujeto que asesinó a Donna y que hirió a Carl Denaro. Sin embargo, tras interrogar a De Masi y Lomino, ambas coincidieron en que el atacante era un sujeto rubio y de pelo largo. Y esto también sale a la palestra después, porque la policía estaba perpleja ante estos antojadizos ataques, y las únicas pistas con las que contaban eran con los casquillos de bala y las contradictorias descripciones de los testigos. A estas alturas, y con víctimas vivas, aún no tenían certeza de cómo lucía realmente el asesino. El 29 de enero de 1977, un nuevo asesinato sorprendería a la policía. John Deal y su prometida Christine Freund, de 30 y 26 años, respectivamente,
fueron sorprendidos por un sujeto que les disparó con un revólver mientras se encontraban dentro de un automóvil. John resultó ileso, pero Christine recibió un disparo en la cabeza que le quitaría la vida. La situación comenzaba a ponerse crítica y la policía prestó mayor atención al caso, que hasta el momento solo despertaba la suspicacia de los agentes más experimentados. El bueno, y es que No, también... ¿eh? no, nada, es que se me hace como que Bueno, es que un también poquito en estas lento. Bueno, es fechas... que también es una ciudad grande, ¿no? Ajá. En esas fechas. Y en estas fechas todavía no estaba como tal la perfilación criminal de este... No recuerdo cómo se llama el güey Ah, que... Creo que apenas estaba iniciando sus estudios en cuántico. Robert Ressler. O sea, creo que todavía no había, como tal, no estaba el consenso de que era un asesino en serie. ok. O creo que ya se había acuñado la palabra o apenas estaba estudiando, pero era algo, se puede decir que era algo reciente en el estudio o en el inconsciente popular, en el consciente popular. Pero era como que el 3 de marzo el asesino volvería a atacar. La víctima, Virginia Boskerician, había sido ultimada de un tiro en el rostro a muy poca distancia, mientras conducía su automóvil después de haber asistido a la universidad. Eran las 7:30 de la tarde, y un testigo logró ver a un sujeto de aproximadamente 1,80 m de estatura que se alejaba corriendo del lugar. También especificó que el sospechoso se cubría el rostro con un pasamontañas. Ok, Ajá. La policía redobló sus esfuerzos e inició un plan llamado Código 44, el cual hacía alusión al asesino que se trataba de atrapar. Hasta el momento, por, ¿eh? por el calibre. Sí, por el calibre 44. De hecho, eso se le Ah, empezó a decir el, el asesino del calibre 44. Hasta el momento, prácticamente nadie sabía de la presencia de este homicida que cada cierto tiempo salía a la calle, pistola en mano, para disparar sobre el primero que se le cruzara en el camino. Al mismo tiempo, los especialistas en balística confirmaron que las estrías de todas las balas halladas en lugares de los ataques habían sido disparadas por una misma arma. No había dudas de que se trataba de un asesino en serie. Sin embargo, las descripciones del sospechoso, otorgadas por los testigos, diferían de forma tan notoria que se barajó la posibilidad de que se tratara de varios sujetos armados con un único revólver. Que aquello simplemente era complicar más lo que ya estaba complicado de por sí. Simón. El 10 de marzo de 1977, en el One Police Plaza de Nueva York, el comisionario de policía citó a la prensa para dar la noticia de que un asesino en serie estaba suelto en la ciudad. Aunque varios agentes hubiesen preferido mantener la investigación en secreto, resultaba imperioso poner en alerta a la ciudadanía, pues todo el mundo corría peligro, en teoría. Tras el comunicado de prensa, toda la nación se paralizó por el terror. Los titulares del día 11 de marzo resultaron alarmantes. El nombre de el asesino del calibre 44 apareció en todas las portadas, y en tanto en radio como en televisión se comunicó que el FBI estaba tras la pista de un escurridizo y peligroso asesino serial que atacaba sin previo aviso. Se describió al sospechoso como un sujeto de aproximadamente 1,80 m de altura, de raza blanca, complexión normal y cabello oscuro. Aquella descripción, sin embargo, despertaba dudas entre los mismos agentes, pero se optó por revelar esta información en vista del gran revuelo que causó el caso en la población. Pero también es como que esa descripción abarcaba el 40% de la ciudadanía, güey. Y habla inglés. Era lo que No te iba a mames. decir. David Berkowitz, por su parte, estaba fascinado. No podría creer toda la conmoción que había causado por sus cobardes ataques a punta de pistola. Aquello había comenzado como una simple fantasía,
que se había comenzado como una simple fantasía, se había convertido en algo mucho más grande. Más allá de los asesinatos, se estaba volviendo famoso. Incluso tenía un apodo otorgado por los medios de comunicación, que resultaba intimidante. Toda esta publicidad no haría otra cosa más que entusiasmarlo aún más. El 16 de abril, Como siempre, cagándola. sí, ya sé, el 16 de abril de ese mismo año, cerca de las 3 de la mañana, una joven pareja que se encontraba aparcada cerca de la zona del Bronx fue baleada en el interior de su vehículo. David y Esua y Valentina Surinay, sí, Surinay, sí, fueron encontrados con 2 balas en la cabeza cada uno. Valentina había fallecido instantáneamente, pero su novio se encontraba aún con vida cuando fueron hallados por la policía. Lamentablemente, David solo vivió un par de horas tras llegar al hospital. En el lugar del tiroteo se encontró una carta dejada por el asesino. Aquello sobrecogió a los agentes de policía, quienes comprendieron que la situación seguiría empeorando, pues por lo visto se enfrentaban a un verdadero loco. Parte de la carta decía lo siguiente. Les voy a dar 2 versiones, la versión cinematográfica y la versión realista. A ver cuál les gusta más. El Saludos. cómic fue mejor, güey. ¿Qué? El cómic fue mejor. Sí. Aquí está la versión cinematográfica. Saludos desde las grietas de las aceras de Nueva York y de las hormigas que moran en esas grietas y se alimentan de la sangre seca del muerto que se han acumulado en las grietas. Saludos desde las alcantarillas de la ciudad de Nueva York que se llenan con mierda de perro, vómito, vino, rancio, orina y sangre. Volveré, volveré. Esto debe ser interpretado como bang, 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 bang. Ugh. Ahora la versión Ahora la versión realista. Saludos desde la ciudad, desde las grietas en las aceras de Nueva York. Porque habla como Melvin el marciano. Más o menos. Y desde las hormigas que moran en esas grietas y que se alimentan de la sangre seca del muerto que se han acumulado en las grietas. Saludos desde las alcantarillas de la ciudad de Nueva York que se llenan con mierda de perro, vómito, vino rancio, orina y sangre. No, mames. Terrícola. Terrícolas. La misiva estaba firmada por un tal Mr. Monster o el señor monstruo al español latino. Qué chido. Ya sé. Hasta eso está chingón el Parece nombre. gamer tag de niño de 13 años, güey. Sí, sí. Es como lo que verías en, TX en una el cuenta monstruo de de Xbox, gaming. ¿no, güey? Sí. Sí, güey. Pro player. Eh, y estaba dirigida al jefe de policía a cargo del caso. Aseguraba que seguiría matando, aunque a esas alturas nadie suponía otra cosa, güey. No creían que yo ya no voy a matar, no se preocupen. Tuvo desarrollo de personaje, güey. Sí, sí, Ya sí. soy bueno. Ya, ya. La policía procuró ocultar la carta, pero un periodista consiguió verla y publicó algunos fragmentos en la columna del Daily News. Otra vez cagándola. Sí. Aquello solo consiguió asustar aún más a la población. Aquí hay un fragmento de la carta que la voy a poner en edición. Pero dice, I say goodbye and good night. Police, let me haunt you with these words. I'll be back, I'll be back. Bueno, ya lo seguí en español, ya no voy a estar leyendo tanto. Todavía queda un chingazo de guión para andar siguiendo platicando. Bueno. El 30 de mayo, el asesino envió una carta directamente al Daily News, la cual fue publicada durante los días siguientes. En lugar de sacar la carta ya de un chingazo, no. Vamos a exprimir, jalar rating. En ella, Pues en así un... son, así son. ¿Eh? ¿Cómo no han cambiado, eh? Sí, sí. Ajá. No hemos cambiado nada. En ella enumeró varios nombres que, en teoría, ayudarían a la investigación policial. Entre ellos decía el Duque de la Muerte, el Rey Malvado, los 22 discípulos del infierno,
y John Waits, violador y sofocador de niñas jóvenes. Oh, la verga. Aquella carta despertó muchas dudas en los investigadores, quienes comenzaron a creer que el asesino solo estaba jugando con ellos, enviando mensajes crípticos y sin sentido, con el único fin de confundirlos. Por último, esta nueva carta dejaba en claro su nuevo y definitivo apodo. Desde ahora se le llamaría el Hijo de Sam. Vaya, va. Y ese se llama el episodio. Si alguien no ha captado, si alguien no vio el Oh, título antes de iniciar el podcast, de este güey no estamos hablando. El Hijo de Sam. El 25 de julio, Judy Plácido, Plácido, de 17 años, y un joven llamado Salvatore Lupo fueron atacados por el asesino, el cual los valió mientras se encontraban en el interior de un vehículo. Afortunadamente, ambos salieron con vida del tiroteo. Un testigo aseguró haber visto un hombre alto y regordete salir corriendo por el callejón cerca del lugar de los hechos. Al día siguiente, la noticia se encontraba en primera plana de todos los periódicos del país. El hijo de Sam se había convertido en el enemigo número uno de los Estados Unidos y cientos de policías se unieron a la búsqueda del desquiciado homicida. El 31 de julio de 1977, un nuevo ataque de El hijo de Sam dejaría en estado de shock a toda Nueva York. Stacy Moskowitz, de 20 años, y su acompañante Bobby Violante se encontraban aparcados en una zona oscura y solitaria a la cual solían acudir parejas durante la noche. Porque ya saben, cochino. porque sí. Eran las 2:35 de la madrugada, cuando fueron abatidos dentro de su coche. Los vidrios estallaron y las balas impactaron en Stacy y Bobby antes de que el sospechoso se diera la fuga. Durante el tiroteo, otra pareja se encontraba muy cerca del lugar y tras llamar a la policía declararían que el atacante era un hombre blanco, de pelo largo y rubio. Así al mismo tiempo ambas víctimas eran trasladadas de urgencia al hospital. Stacy fallecería 38 horas después, mientras que Bobby sobrevivió por poquito, aunque quedó sordo y ciego, pues el asesino le había disparado directamente a la altura de los ojos. Chale. Y es algo que también se maneja mucho porque a veces tiene una puntería de la puta madre y a veces le puso una bala en medio de los ojos. Los agentes Se no logra- cagó. los agentes no lograban entender cómo era posible que se encontraran con tantas descripciones diferentes del sospechoso. O sea, si era neta que eran varios o solo es uno. Sin embargo, la policía contaría con más pistas de las que esperaba tras este último ataque. Varias personas habían visto al asesino. Otra pareja que se encontraba cerca del parque escucharon los disparos y minutos después vieron un hombre con textura maciza y con cabello rubio y largo salir corriendo y montarse en un Volkswagen amarillo y salir a toda velocidad por la calle. Un vehículo de similares características había sido visto anteriormente en otra de las escenas del crimen, lo que hizo pensar a la policía que este le pertenecía al asesino. Volkswagen está involucrado, ¿verdad? Tiene un historial muy... Con villanos, sí, 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 se ve. Y también otro que tenía un Volkswagen era este... ¿Cómo se llama este güey? Ted Bundy, güey. A la verga. ¿Y yo? Tienes un Volkswagen, güey. Sí. Cámbialo, güey, cómprate un... cómprate un Nissan. Un Chevrolet, un Chevy, un Ford O, Fiesta, güey, a todo. ¿O no? o me compro un revólver. No, la Ah. verga. La pareja que vio al sospechoso aquella noche hizo un alcance que llamó la atención de la policía, y era que el cabello del sujeto parecía una peluca. Como todo se está volviendo muy cinematográfico de repente, ¿no? Se presta, la verdad. O sea, estaban persiguiendo a un güey con cabello largo y rubio y de repente uno dice, es que parecía que traía peluca. La misma noche de los ataques, David Berkowitz se encontraba merodeando por el lugar
supuestamente en busca de sus víctimas. Una vecina del vecindario le había visto deambular por el sector durante varias horas, hasta que se acercó a un automóvil Ford Galaxy y arrancó del parabrisas una multa que le habían pasado. Lol. Minutos antes, un par de policías, pues, porque lo encontraron estacionado cerca de un hidrante. Las tomas de agua de los bomberos se estacionó enfrente de una de esas y pasó la policía y le puso la multa, güey. Lol, güey. Hasta parece, te digo, ese chiste de película, ¿no? Sí, Para aliviar la sí, tensión. sí, es de Mr. Bean, güey. Berkowitz estaba muy enojado, mientras la mujer lo observaba con curiosidad, la típica vecina chismosa que no está en la ventana así como que... Hasta que este güey se dio cuenta y comenzó a mirarla de manera amenazadora. Y esta decidió meterse a su casa. Horas más tarde escucharé los disparos y observó como el mismo sujeto se subía a un vehículo para huir a toda prisa. Vaya. Durante días, la mujer no sabía si comentar a la policía todo lo que había visto, pues ella temía por su vida, güey. A cierto punto la entiendo, hasta cierto punto, güey. Estaba segura de que se trataba del afamado hijo de Sam y tenía miedo que éste comenzara a acosarla. Finalmente acudió a las autoridades y les contó todo lo que había visto aquella noche. Sí, porque imagínate, es como que fuiste una testigo y viste de más, por así decirlo, es como que en cualquier momento era de que fuera por ella. Pues supongo. Pero al mismo tiempo es como que si vas a la policía en chinga, también que te dejen una patrulla ahí afuera, güey, que te cuide, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, es Estados Unidos, qué chingados. Sí, o es que la mujer era... O si hubiera comprado un revólver. Ah, $130, no, no es tanto. Una ganga, güey. Tras varios días de investigación, se logró dar con las multas que se tomaron en aquel parque la noche del 31 de julio. El único Ford Galaxy de los registros era pertenecientes a un tal David Berkowitz, que vivía en Pine Street 35, en Yonkers. El agente de policía James Justus realizó un llamado a la comisaría de Yonkers y se comunicó con una operadora de nombre Whit Carr, al informarle que estaba trabajando en el caso del hijo de Sam y que necesitaba los registros de un sujeto llamado David Berkowitz. La mujer se exaltó. Según ella, lo conocía y estaba segura de que él era el asesino que tenía aterrada a toda Nueva York, aunque no tenía ninguna prueba. Pero tampoco duda. Era lo que te iba a decir, no tenía ninguna prueba, pero tampoco tenía dudas. Ay, perdón, te robé el chiste. No, no, tú róbate lo que quieras. Para eso estamos acá. Tanque de gas. En cualquier momento va a pasar el de los churros. No sé si cerrar la ventana o salir corriendo por uno. La angustiada mujer le dijo al detective que Berkowitz vivía cerca de su casa y que estaba segura que había intentado incendiar su propiedad. Adem- Chat. Además de haber herido al perro de una familia con un revólver. Sam Carr, el padre de Witt, le comentó al detective que Berkowitz lo había amenazado en diversas ocasiones, sobre todo porque, según él, su perro no lo dejaba dormir. Qué, qué mal, qué mal origen para hacer asesino en serie, ¿no? No me dejaba dormir un perro. Depende, ¿es comedia? Ah, bueno. ¿Cómo es el meme de Spider-Man? ¿No? Eso es una historia de origen tremenda. Sí. James comenzó a indagar en el vecindario. Es que me acordé de Doofenshmirtz. Sí, es cierto. Con la arena, ¿no? Cualquiera, güey. Tiene muchos traumas, así que no mames, no vas Sí, por eso. sí, sí. Bueno, James comenzó a indagar en el vecindario y encontró varias historias similares con respecto al extraño sujeto. Varios vecinos de la zona aseguraban de que él era el responsable de varios amagos de incendio en sus viviendas.
Otro propietario del sector le dijo al detective que había matado a uno de sus perros de un balazo y que además había recibido amenazas, varias cartas de amenaza poco antes del incidente. O sea, hasta eso mandaba cartas antes de... Por eso me acordé del el meme que tú pusiste entre semana, güey. De que asesinos en serie antes de hacer su Sí, asesinato. sí, sí, es de recortes. Sí. Bueno, este no usaba recortes, que fue lo que le terminó cayendo así. Que Berkowitz me... resultó ser un vecino sumamente conflictivo, el cual discutía constantemente con la gente de su colonia, acusándola de formar parte de un grupo mágico que solo buscaba perjudicarle. Ok. Cuando los especialistas y grafólogos tuvieron acceso a las cartas de amenaza escritas por Berkowitz, notaron inmediatamente que las letras eran idénticas a las que había enviado el hijo de Sam. Hubiera sido muy chistoso que también hubiera sido que él también los hubiera firmado como atentamente el hijo de Sam. Sí, pero cuando compararon las letras eran idénticas. Sí, imagino, sí. El 10 de agosto de 1977, los detectives Ed Ligo y John Longo, que también te digo que parece de película de comedia porque Ligo y Longo, fueron enviados a comprobar la identidad de Berkowitz. Me A la- imagino los gorditos no se en una puerta, así me los imagino. los agentes reconocieron el Ford Galaxy del sospechoso, el cual estaba estacionado ahí en la calle. En un arrebato, quizás impulsados por la desesperación de detener al asesino, uno de los agentes abrió la puerta del vehículo, también porque dejó la puerta abierta, y encontró un rifle comando Mark III, un arma a todas luces ilegal y de una potencia destructiva considerable. Eh, ningún ciudadano de los Estados Unidos podría deambular con las calles con semejante armamento. Pero bueno, es como que es relativo, ¿no? Por ejemplo, en Texas creo que Sí, es ilegal no traer tu pistola. sí. Eh, Firmas con una pistola, ¿no? tienes que ir con pistolas si no te arrestan. Oye, Chale. al abrir la guantera encontraron una carta que iba dirigida al sargento James Shea, el jefe del equipo Omega que estaba a cargo de la investigación de los asesinatos del hijo de Sam. O sea, Perdón, encontraron... es que estoy pensando así que va a llegar un punto en el que Estados Unidos vivir así va a ser como con todo, todo con armas, ¿no? Si te Ah, despiertas, le das un balazo al despertador, es que ya hay zonas donde hacen abres eso. tu puerta con un balazo, y un Varias, balazo sacas la pasta de dientes y varias no horas sé, más. cosas así. Sí, varias horas más tarde, David Berkowitz sería encañonado por varios agentes de la policía cuando este se subía a su carro, afuera del departamento. Le sonrió de una forma amable y se entregó sin poner resistencia. Bajó del vehículo lentamente y puso las manos sobre el techo del coche. Uno de los policías le preguntó quién era, a lo que Berkowitz le respondió: tú sabes a quién tienes. El agente insistió: dime a quién tengo. Y Berkowitz lo miró y sonrió de oreja a oreja: soy el hijo de Sam. Y ahí ya les puse la foto de quién es el que estamos hablando. Yo Cuando, lo busqué. sí, sí, ya viste cómo es, ¿verdad? Sí. Cuando fue interrogado, Berkowitz confesó alegremente todos y cada uno de sus crímenes. También admitió ser el autor de las cartas de amenaza y aseguró que solo seguía las órdenes de un perro endemoniado, la mascota de su vecino Sam Carr. Según Berkowitz, el perro lo tenía completamente obsesionado y no lo dejaba dormir con sus ladridos. Poco después comprendió que se estaba comunicando con él telepáticamente y le ordenaba salir a la calle a matar mujeres. Por supuesto que sí, Sí, señor. todo muy lógico. David había descargado su revólver sobre aquel perro
después de mandarle una carta de amenaza a Sam Carr, pero el animal había sobrevivido. También admitió haber cometido 1488 incendios, pues además era un pirómano. Su, Hola, madre. su carrera de maníaco e incendiario había comenzado en 1974, 2 años antes de empezar a matar, cuando él tenía 21. O sea, imagínate que 1488 incendios. Supongo que contaba Pequeños, todos, ¿no? ¿no? Así, pequeños incendios y no Sí, sé si alguna vez hiciste contaba cuando prendía el boiler, güey, yo digo. cuando calentaba agua, ¿no? Para bañarse. Sí, sí. Cuando le cortaban el gas y tenía que prender un fogón, güey. También lo contaba. Cuando el temido hijo de Sam apareció por primera vez ante las cámaras de televisión, todo el mundo quedó conmocionado. Berkowitz es un sujeto regordete, desalineado, de mirada inocentona y con una apariencia tan angelical como estúpida. Me Bien encanta. puñetas, en pocas Sí, sí, palabras. sí, en pocas palabras, era un puñetón. Ay, distaba mucho de la imagen monstruosa que se le había dado a la prensa cuando la policía allanó su apartamento. Digo, cuando la policía allanó su apartamento, descubrieron que vivía en un verdadero chiquero. En las paredes había cientos de escritos de connotación satánica, cruces invertidas, pentagramas y otras incoherencias. Al lado de un boquete que había en la pared, se encontró el siguiente graffiti. Hola, soy el señor Williams y vivo en este agujero. Tengo muchos hijos que estoy convirtiendo en asesinos. Esperen a que estos crezcan. Y ahí luego les pongo la fotito en edición también. Tras los exámenes psiquiátricos, se dictaminó que Berkowitz parecía de esquizofrenia paranoide. Sin embargo, durante el juicio, algunos especialistas aseguraron que el acusado fingía estar loco. Finalmente fue condenado a 365 años de cárcel, pero la historia aquí no se acaba. ¿Eh? Te digo que si esto es peli de Nolan, güey. Ahorita va a viajar en el pasado para tratar de matarse él mismo. No, virgo. La enorme atención que atrajo este caso no podía ser acallada. Varios de los testigos insistían que Berkowitz no era el sujeto que vieron huyendo de algunas de las escenas del crimen. Aún no se explicaba la presencia del sujeto rubio y de pelo largo, que varios vieron huir después de algunos de los asesinatos que se le adjudicaron al hijo de Sam. O sea, existía la posibilidad de que Berkowitz contase con un cómplice. Por su parte, el condenado aseguró que había actuado solo. Lo que no se explica es porque en algunos de sus ataques se mostró como un asesino preciso y letal, mientras que en otros resultó ser más bien inepto, fallando casi todos los tiros, todos. Varios aspectos oscuros comenzaron a aflorar en el caso. Uno de ellos fue el hecho de que Berkowitz aseguró que jamás había conocido en persona a su vecino Sam Carr. Aquello resultó sumamente extraño si tomamos en cuenta que se supone lo había amenazado por los ladridos de su perro por las noches. O sea, ¿cómo te puedo dar las cartas? ¿Cómo te puedo amenazar si no te conozco? Si nunca te había visto. Ya. Ajá. Eh, Además de tomar su nombre para crear su distintivo apodo. Y por eso se llamaba el hijo de Sam. Porque agarró el nombre del vecino, que era Sam Carr. Simón. Sam Carr, a su vez, reconoció que él tampoco había visto a Berkowitz en persona. O sea, ¿cómo se contradijo de que me amenazó y me dio cartas de amenazas y de repente no lo conozco en persona? Pasa, pasa. Sí, puede pasar. La cosa estaban en online, güey. O sea, $130. ¿Eh? $130. Sí. Pocos días más tarde, la mascota de este vecino fue encontrada muerta.
Días más tarde, Sam Carr recibió una carta similar, la cual decía: si no haces callar a ese perro, me veré en la obligación de matarlo. Pocos días después, el pastor alemán de Sam Carr fue baleado. Aquella misma carta sería comparada con varias de las cartas que Berkowitz envió, tanto a la policía como a la prensa, y que terminarían por incriminarlo. Aquí me confundí un poco. Enemigos por mensajería. Básicamente. Básicamente es como que nunca se conocieron, nunca se vieron en sí, pero como dice aquí Night 7, enemigos por mensajería. El hecho de hacerse llamar el hijo de Sam significaba que, de alguna forma, Berkowitz estaba obsesionado con su vecino. ¿Me estás diciendo que fue el primer hater? Eh, no el primero, pero de los primeritos. Vaya, vaya, un pionero, ¿eh? Ajá. Lo que parece más extraño es que jamás lo conoció en persona ni tampoco lo había visto, siquiera a lo lejos. ¿Qué sentido tenía todo aquello? ¿Eran delirios de un pobre esquizofrénico o acaso había algo más tras los crípticos mensajes del asesino? O sea, no sé si me entiendas. ¿Cómo todo se torció tan raro de que ya todos son un asesino, pero el Ajá. periodista llamado Maury Terry, quien siguió el caso tras el encarcelamiento de Berkowitz, encontró un cúmulo de evidencias que hicieron dudar, que lo hicieron encontró Tranquilo. un cúmulo de evidencias que lo hicieron dudar de que este fuese el único responsable de los asesinatos. Dijo, Sus investigaciones fueron duramente criticadas en un comienzo, ya que este caso, en particular, se había convertido en una verdadera mina de oro para la prensa, y no era descabellado pensar que un sujeto sin escrúpulos solo buscara beneficiarse de la cuestionada fama de el hijo de Sam. Sin embargo, sus descubrimientos resultaron sorprendentes e incluso llegaron a abrir el caso. A reabrir el caso, perdón. Es como que, y dato curioso, si mal no me acuerdo, creo que a estas fechas este caso todavía sigue abierto. ¿cuánto tiempo duró la investigación? Es del 70 y tantos, 78, 70, 76, 70 ya tiene unos 40 y 50 y tantos años. No, 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 pero ¿cuánto duró? ¿Durante cuánto tiempo estuvo activo ese grupo? 2 años. Ah, ok, 2 años. Terry se encontraba Mm, obsesionado con las cartas enviadas por el asesino durante su reinado del terror. Si bien parecían incoherentes, algo le decía que en ellas se encerraba un misterio que no había sido dilucidado. Que no había sido dilucidado por los investigadores del FBI. En una de las cartas, Berkowitz mencionaba a los 22 discípulos del infierno, agrupación satánica que en ningún momento fue identificada ni investigada por la policía durante el juicio de El Hijo de Sam. De hecho, ni siquiera sabían de su existencia. Terry descubrió, además, que el vecino de Berkowitz, Sam Carr, tenía 2 hijos, John y Michael. Al parecer, ambos odiaban a su padre, pero lo más sorprendente era el hecho de que uno de ellos, John Carr, conocía a Berkowitz. mm, Y John mm, Carr era un sujeto rubio y de pelo largo, mm. el cual coincide con las descripciones del segundo atacante que algunos testigos aseguraron haber visto. Terry comenzó a investigar al sujeto, pero palideció cuando supo que John Carr era conocido con el nombre de Waitis. Wait, Ajá. En la carta que leí hace poquito, bueno, en una de sus cartas decía John Waitis, violador y ah, sofocador de niñas jóvenes. Era una de las pistas que había entregado el hijo de Sam en una de sus delirantes cartas que había enviado el 30 de mayo del 77. chale. Es como los plebos que grafitean su nombre, ¿no? Sí, en ella también mencionaba al Duque de la Muerte, el Rey Malvado y los 22 discípulos del infierno. Si los 22 discípulos del infierno y John Waitis existían realmente, ¿quiénes eran los otros?
realmente era John Internos. Waitis. ¿Eh? Fue asuntos internos, fue un plan de ellos. Sí, sí. O sea, John Waitis también era un asesino. Terry decide Esos que querían que uno para bien y otro todo pendejo. John Waitis, yo digo, Terry decide encontrar y entrevistar a John lo antes posible. Mientras intentaba ubicar a su sospechoso, Terry se entera que en Nueva York, durante los ataques del hijo de Sam, más de 80 perros fueron hallados despellejados en las afueras de Walden, a una hora de Yonkers, en donde vivía Berkowitz. Era evidente que Berkowitz estaba obsesionado con los perros. Pero sería además el autor de aquellas matanzas también. Algunos chicos de la zona del sector de los hallazgos, un sector boscoso y deshabitado, le comentaron a Terry que en algún lugar una secta satánica realizaba todo tipo de ritos y sacrificios animales. Adivina cómo se llamaba la secta. Este, eh, ay, no, no se me ocurrió un nombre pendejo. Bueno, Ya dile. el nombre de los 22 discípulos del infierno volvía a salir a la palestra, Chale. desconcertando al joven periodista. Intuyendo que estaba cerca de dar con algo grande, Terry acudió a la policía y planteó sus descubrimientos, pero sus intentos por convencerlos fueron en vano. Pensaron que solo se trataba de un periodista en busca de fama. Terry Ya ven lo no, que hacen. ¿eh? Ya ven lo que hacen cuando uno dice la verdad, no le creen. Ya sé. Terry no bajó los brazos y continuó con su investigación. En 1978, Terry da con el paradero de John Waitis Carr. Sin embargo, este se encontraba muerto. Había sido hallado en una pequeña ciudad en Dakota del Norte, llamada Minot. Según el informe policíaco, este se había suicidado con un disparo de escopeta en la boca. Sin embargo, al revisar la ficha, aquello resultaba absurdo. Algunos policías le comentaron a Terry que aquel suicidio parecía en realidad un asesinato. Cerca del cuerpo de Carr se encontraban unas iniciales escritas con sangre, que rezaban SSNYC. SSYC. NYC. NY. Un sujeto que se quita la vida con una escopeta difícilmente podría escribir algo con su propia sangre. Digo que sí puede, güey. Batallaría mucho. Aquello resultaba descabellado. Terry se dio cuenta que SSNYC solo podía significar una cosa. Eh, Son of Sony. Sam, New York City. Ah, Como si fuese poco, en la palma de la mano de John Carr se había escrito con sangre el 666. Lo que no dejaba duda alguna, al menos para Terry, que los 22 discípulos del infierno eran una organización satánica mucho más numerosa y temible de lo que parecía. Porque te la paso que alcances a escribir SSINYC en la pared, pero ya un 666 en la mano, güey, es como que ya es mucho. y estaba en cursiva. Ah. A la verga. Con todas estas pruebas, Terry volvió a acudir a la policía y esta vez sus investigaciones fueron tomadas en serio. El fiscal de Queens se vio obligado a reabrir el caso. Inesperadamente, el mismo Berkowitz escribió una carta a un predicador de California. En ella, y sin saberlo, confirmaba muchas de las sospechas de Terry. Estoy citando. En realidad no sé cómo empezar esta carta, pero hubo un tiempo en el que fui miembro de una secta secreta. Prometí mantener el secreto o enfrentarme a la muerte, y por ello no puedo dar su nombre. Esta secta se componía de una mezcla de prácticas satánicas que incluían las enseñanzas de Aleister Crowley, Eliphas Levi. Sus pretensiones eran, y lo siguen y lo son aún hoy,
sanguinarias. Esa gente no se detendrá ante nada, incluido el asesinato. O sea, como todo está... Tú piensas que cuando agarran a alguien ya se resolvió todo, ¿no? Como todo se está complicando aún más. Sí, Maui, México hubiera dicho, ah, no, se suicidó de 3 balazos, y sí, ya, sí, sí. ahí quedó. Terry, por su parte, dio con el paradero del hermano de John Carr, Michael Carr, pero nuevamente se encontró con un cadáver. Michael había fallecido en un accidente de tránsito al estrellarse con un poste a alta velocidad. Solo falta que él también hubiera alcanzado a poner SS y el 666. Ese. Aún así, había algunas dudas en torno a aquella muerte, que podían indicar la participación de terceros. O sea, hasta eso, todo tiene un halo de misterio bien cabrón, güey. Si no, muchas cosas así como que, qué conveniente. Ajá. En febrero del 79, Berkowitz realizó una sorprendente conferencia de prensa. Ay, no, pinche Canelo. Pero me voy a Todos los morir. perros dudaron. Para que veas el nivel de tensión que hay ahorita. El 79, Berkowitz realizó una conferencia de prensa en la cual aseguró que todas sus historias con respecto al perro satánico que lo ordenaba matar eran completamente falsas. ¿Quién lo diría? Según él, simplemente las había inventado para que todo el mundo pensara que estaba loco. Poco tiempo después, Berkowitz decidió enviarle una carta a Terry, pues sabía que llevaba años estudiando su caso. En ella le confesó que todas las evidencias encontradas en su departamento el día de su detención habían sido un simple montaje para simular demencia en el caso, en caso de ser atrapado. El cuarto de Berkowitz era un verdadero desastre el día que fue allanado por los agentes de policía. Sin embargo, la cama, un sofá y un equipo de estéreo y un montón de ropa habían sido sacadas del departamento solo una semana antes de su arresto. Todos aquellos símbolos satánicos y el hoyo en la pared también habían sido realizados en el mismo periodo de tiempo. Berkowitz dio los nombres y valores de la compañía que arrendó la camioneta para dicha operación, y Terry confirmó que los precios eran los que señalaba el acusado. En otra carta, David Berkowitz le contó a Terry que en una ocasión intentó obtener un empleo en una perrera, pues alguien necesitaba perros. Creo que comprende lo que intento decir. De inmediato, Terry recordó los más de 80 canes sacrificados en las afueras de Walden. Tras un par de entrevistas, el periodista corroboró la veracidad de las declaraciones de Berkowitz. O sea, en otro mensaje enviado a Terry, Berkowitz le pidió lo siguiente: llame a la oficina del sheriff de Santa Clara, California. Por favor, pregunte al sheriff qué ocurrió a Arliss Perry. El 13 de Ah, octubre de 1974 se había denunciado el hallazgo de un cadáver en la iglesia de una universidad de Stanford. La víctima había sido una muchacha llamada Arliss Perry, la cual fue golpeada y asfixiada antes de ser asesinada con un picayelos que le clavaron en el cerebro. Los detalles que Berkowitz le entregó a Terry acerca de este crimen no habían aparecido en la prensa y solo conocían los agentes que se habían dedicado a investigar este caso. Por lo demás, había pasado bastante desapercibido. Definitivamente, David Berkowitz sabía mucho más de lo que pasaba. Terry además parecía haber encontrado vínculos entre los 22 discípulos del infierno y el mismísimo Charles Manson. vaya, vaya. Aquello se podía traducir en una investigación intensamente colosal, impensablemente colosal. Tanto que los recursos no darían en absoluto para concluirla. O sea, era la punta de un iceberg, de un iceberg, de un iceberg, como dicen en España.
es como esas películas, ¿no? Donde la primera es así, bajo presupuesto, ¿no? Hay pocos actores. Ajá. Segunda ya es acá, hay una organización, hay más gente Como Nolan, güey. actuando. La Hola, primera, la primera era simple, la segunda ya se la mamó con todo complicado y chingo de actores, terrible. No, yo pensaba en películas de terror. También. En 1979, perdón, Berkowitz fue degollado por un prisionero dentro de la cárcel. Logró sobrevivir. Fueron necesarios 53 puntos de sutura, de los cuales abarcaban desde el costado izquierdo del cuello, cruzando la garganta hasta la nuca. Ah, madre. Desde acá hasta por acá. Y le dio casi la vuelta entera. Tras el ataque, Y Berk... escribió N. ¿Eh? Y escribió S. tras, el, tras el ataque, Berkowitz se negó a delatar a su agresor, aunque aseguró que aquel intento de asesinato había sido instigado por los seguidores del culto satánico al cual había pertenecido. Por lo visto, estaba hablando de más de la cuenta y lo trataron de callar. Años más tarde, Terry consiguió averiguar el nombre del líder de la secta, Roy Alexander Randi, un magnate que vivía en California. Sin embargo, había sido asesinado en 1983, llevando todas las investigaciones a un nuevo sin salida. O sea, no sé, Ajá. es que empezó a parpadear acá y no sé si iba a entrar un mensaje o algo. Ok. Eh, Terry es el autor de un libro llamado The Ultimate Evil, o La Última Maldad, por así decirlo, en el cual plantea todas sus hipótesis y el seguimiento del caso. Sería más como la maldad definitiva, ¿no? Algo así. Ándale, sí, perdón. No sé inglés. Si se dieron cuenta, no sé inglés. Oh, no, te expuse. David Berkowitz se convirtió en uno de los asesinos en serie más célebres de los Estados Unidos, y su caso despertó interés de cientos de investigadores y psicólogos que querían ahondar en la misteriosa personalidad de El Hijo de Sam. El departamento de Berkowitz fue prácticamente desvalijado por exaltos que incluso llegaron a robar algunos de los pocos muebles y arrancar pedazos de la alfombra para venderlos a los coleccionistas de objetos pertenecientes a asesinos en serie. Te imagínate. Qué trabajo tan raro, ¿no? Sí. Mira, este es un pedazo de alfombra de Berkowitz. Todavía huele orines y destapas. Por su parte, Berkowitz recibió cientos de cartas y visitas a la cárcel. No solo lo buscaban personas morbosas y fanáticas de los asesinos seriales, sino también guionistas, periodistas y escritores. Todos querían saber más acerca de su historia y llegaron a ofrecerle grandes cantidades de dinero para que el asesino les entregara la información exclusiva. En vista de que las propuestas monetarias ofrecidas a Berkowitz comenzaron a aumentar de forma alarmante, la ciudad de Nueva York decidió crear la ley del hijo de Sam, la cual estipula que ningún criminal puede tener beneficios económicos por sus crímenes. Qué curioso que Sí, no existiera una ley así, ¿no? y es como, Pues sí, ¿no? pues sí, bueno. Actualmente, Berkowitz se encuentra recluido en una cárcel de máxima seguridad, en donde ha demostrado un buen comportamiento, además de haberse convertido al cristianismo y ser escogido como el capellán de la prisión. Dale. En el año 2002, Berkowitz escribió una carta al gobernador de Nueva York, en la cual le dijo que no aspiraba a la obtención de la libertad bajo palabra, porque no lo merecía. Esto ocurrió cuando, efectivamente, Berkowitz podía aspirar a ella, en vista de los casi 25 años que llevaba tras las rejas. Sí, sí, perdón, me confundí. Sí, llevo como... Bueno.
el caso del hijo de Sam continúa siendo uno de los más misteriosos de la crónica negra de Estados Unidos. De la crónica negra en los Estados Unidos. O sea, hasta el momento el caso no está cerrado por completo. Este güey sigue vivo, Oh, está en una cárcel de máxima seguridad. Y de hecho, ¿qué pasará en la 3 entonces, ya güey? sé, güey. De hecho, puedes contactarte con él, güey. Cuando estaba haciendo la investigación de este episodio, vi eso. Qué loco. O De hecho, es sea, muy común. no, este está más cabrón porque este sí se volvió un fanático religioso a full. Y, Supongo, ¿verdad? ah, Ese güey se ve que no se anda con mediocridad, güey. No, 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 vamos full, extremo. ajá. Y bueno, y de hecho, pues tiene su página que no me acuerdo cómo se llama, creo que es de Berkowitz, algo así. Y con él puedes intercambiar mensajería, ya sea física o por internet. Y lo Qué que, bizarro. de hecho, creo que se hace llamar, ya firma como el hijo de Dios, güey, o algo así. Y no, me gustaría que fuera meme, güey, pero la verdad es que él firma como el hijo de Dios, güey. O algo así Venga, firma, güey. Seguiría siendo cagado, ¿no, güey? Y que Dios te sí. acompañe, hermano. Atentamente, el hijo de Sam. Tú viendo el asesinato, el hijo de Sam. Uy. Entonces, ¿qué escribiría? S de... Ay, ay. Y este es el caso de el hijo de Sam, David Berkowitz, el asesino del calibre 44 o Mr. Monster. Al principio me recordó a Taxi Driver, por la descripción que hiciste del men, Ajá. solo que era gordo. Y, y eso es todo por hoy. ¿Sabes? Había oído de un asesino serial de aquí de México que también se hizo creyente, casi pastor de ahí de la cárcel. Pero no me acuerdo quién era. Uno de los panchitos. ¿Sí? Sí, porque hace poco también estaba viendo un especial. Era Voces desde el Purgatorio, creo que eso se llama. Que entrevistan a varios presos, o sea, prominentes, se les llama, por así decirlo. Ya. Y entre ellos está ese De ese güey, acuerdo. creo que es el último de los Panchitos, de la banda de los Panchitos. Y sí, es el que es. Creo que nada más es actor, güey, no es. Bueno, Ah, pero quién sabe. También la última entrevista de cosas de la Mataviejitas, güey. no la he visto. Está cabrón, güey. Ah, no, sé que Niega corta todo. el pelo. ¿Eh? Solo supe que cortaba el pelo, así como que, ¿te quieres que te corte el cabello? Y... Iba a ser un chiste muy basado, pero. Guárdalo, guárdalo. Ay, bueno, pues ahora sí ya. Y eso es todo por esta ocasión. Nos vemos seguramente en algún momento. No sé si quieres despedirte de alguna forma. Adiós. Adiós. Pero, espérate, Adiós. Ferni. Espérame que muteo. La